Perfecto. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Rizo, gerente de asesoría de inversiones de Credicor Capital, y tengo el agrado de darles la bienvenida a la conferencia de hoy, en la que nos acompaña Klaus Kaempfe, director de Portafolio Solutions y estratega de Credicor Capital, a quien muchos de ustedes ya conocen, y quien el día de hoy nos comentará sobre el desempeño reciente de los mercados internacionales, pero más importante aún, nos hablará sobre las perspectivas del mercado para este año a partir del análisis de las últimas expectativas de crecimiento global, el análisis de los mercados laborales, la inflación y el alza de las tasas de interés que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo en la parte media y larga de la curva, es decir, la tasa de tesoros a 10 años que este año ha subido desde niveles de 0.9 a 1.5 y los efectos que eso puede traer sobre los mercados y el reacomodo de los activos. Eh, Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de Q&A en la parte inferior de sus pantallas en cualquier momento para luego realizarlas a Klaus hacia el final de la presentación. Asimismo, al terminar el webinar, habrá una pequeña encuesta que les pedimos contestar para seguir mejorando estas conferencias. Y sin mucha más introducción, le doy el pase a Klaus para que empiece con su presentación. Adelante, Klaus. Perfecto, buenos días, Antonio. Vamos aquí a poner la pantalla. Ahí se puede ver bien, ¿cierto? Perfecto. Genial. La idea, como decía Antonio, es contarle, hacer un poco un resumen de todo lo que ha pasado en el mercado en términos económicos, en términos de movimientos de precio, y feliz de contestar sus preguntas al final, como lo hacemos todos los meses. Esta presentación está basada en nuestro reporte mensual de mercado, así que si quieren que les llegue y no les está llegando, hablen con su asesor de inversiones para agregarlo en la lista de distribución. No se los mandamos a todos porque tampoco queremos ser spam, ¿cierto? Y junto con este reporte mensual de mercados, quería contarles que tenemos hoy día un podcast en Spotify, en iTunes también, que estamos subiendo información. Así que estos webinars son una vez al mes, ¿cierto? Pero si quieren estar más actualizados, estamos subiendo un par de podcasts adicionales mensualmente con más explicaciones y temas tocados un poco más en profundidad. Uno no puede comenzar presentaciones de inversiones y parece que nada de este mundo sin hablar de coronavirus y de las vacunas y de cómo está funcionando esto. Así que quería comenzar con eso. Hoy día lo que estamos viendo es que hay algunos países que se han destacado en términos de vacunación, y estos países que se han destacado en términos de vacunación en el mundo son Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra fue el primer país en aprobar las vacunas y eso le permitió tener vacunas disponibles desde el principio. Parece que fue una buena jugada aprobarlas antes, porque hoy día que todos las tienen aprobado, ya hay como un cuello de botella, no hay suficientes vacunas. Así que Inglaterra, que partió en ese proceso, tiene una población vacunada de cerca del 35%. Estados Unidos lo siguió, ¿cierto? Y hoy día está por sobre el 25%. Lo más interesante es que Chile, dentro de Latinoamérica y dentro del mundo, ha alcanzado un nivel cercano al 25% y en un periodo aún más corto, comenzando en febrero, mientras que Estados Unidos comenzó en diciembre e Inglaterra también comenzó en diciembre. De hecho, la pendiente que tiene Chile acá es de las más altas del mundo. Eso es una muy buena noticia. Una noticia no tan buena para el resto del mundo es que, o sea, de Latinoamérica, es que estamos por debajo del 10%. De hecho, Brasil está en torno a un 5%, México en un 2%, Costa Rica cercano al 4%, Colombia menos de un 1% y Perú 1,14% de la población, lo cual son niveles bajos, y eso dificulta alcanzar una inmunidad de rebaño, pero a pesar de eso creemos que vamos a tener años de crecimiento importante versus el año anterior. Cuando uno hace un análisis de cuánto tiempo a esta velocidad se demoraría en los países en alcanzar diferentes niveles de vacunación, eh, vemos estos números. Los números azules más oscuros son meses, los números azules más fuertes son años. Dado la vacunación que ya tenemos hasta ahora, por ejemplo, Australia, que ha ido muy lento en la vacunación, se demoraría 12 años en vacunar a 70% de la población, y Japón 200 años. De verdad están avanzando muy, muy lento.
no han sido los países que han empujado más rápido la vacunación, mientras que Estados Unidos en 5 meses más podría tener vacunado al 70% de su población a esta velocidad, ¿ya? Obviamente todas estas tendencias van a ir cambiando en la medida que las aprobaciones de las vacunas vayan cambiando en los diferentes países y se vayan pudiendo producir vacunas a mayor velocidad. En Latinoamérica tenemos que Chile, como les decía, va a una velocidad muy rápida. Ya tiene más del 15% de la población vacunada. Para llegar al 30% a esta velocidad le faltaría un mes, y para llegar al 70% a esta velocidad le faltarían casi 4 meses. ¿Por qué el 70% es un número importante? Porque entre el 70% vacunado más las personas que se han contagiado, ahí hay un traslape, ¿cierto? Probablemente estaríamos llegando a, no sé, digamos un 80% de la población con inmunidad. Si bien las nuevas cepas, la inglesa sobre todo, la sudafricana, la brasileña, son más contagiosas que las cepas antiguas, lo que tenemos es que ya con un nivel de 70% de vacunación podríamos empezar a hablar de una disminución, ¿cierto?, de la cantidad de personas, de huéspedes disponibles, y por lo mismo un retiro de la enfermedad, que la enfermedad ya vaya de alguna forma en retirada. Esto es una buena noticia para algunos lugares como Estados Unidos, Inglaterra, como les comentaba. Francia, Italia, el resto de Europa en general están bastante más tarde, y nosotros creemos que les va a tomar todo el año al menos, porque creemos que va a aumentar esta velocidad. Si se mantiene la velocidad, en realidad serían 17 meses para Francia, 16 meses para Italia. Eso significa que estaríamos llegando del 2000, a mitad del 2022 con una población suficientemente protegida contra el coronavirus. Nosotros creemos que va a ir habiendo una escalada en la velocidad de vacunación, y creemos que de aquí a fin de año ya podríamos ver proporciones importantes de la población vacunada y pensar un 2022 con el coronavirus ya en retirada, pero vamos a convivir todo este 2021 con el virus. O sea, eso no hay ninguna duda, y lo venimos conversando desde más o menos octubre, noviembre del año pasado, que nosotros les decíamos, esto va a durar todo el 2021 por lo menos, y en la medida que se vaya vacunando la gente, final del 2021, comienzo del 2022, ya vamos a ir viendo en retirada de a poco el virus, no completamente, sino que de a poco. Lo que podría disrumpir un poco este camino es tener alguna cepa nueva no reaccione a las vacunas. Hasta ahora, todas las cepas nuevas que han habido, los estudios apuntan a que sí reaccionan contra las vacunas, que son más contagiosas, que requieren más vacunación de la población, pero que reaccionan contra las vacunas. Así que ese es el estado del arte un poco de la vacunación, algunos andando bien, algunos bastante más lentos. El mercado, con esta reactivación económica, sobre todo en Estados Unidos, y la cantidad de vacunas que se han dado en Estados Unidos, y pensar que en 5 meses más ya la población podríamos estar pensando en una inmunidad de rebaño en Estados Unidos, ha venido aumentando las expectativas de crecimiento, sobre todo, como les decía, en dicho país, y con eso han subido muy rápido las tasas de interés. Las tasas de interés cayeron fuerte acá a comienzo del 2020, a pesar de que vienen cayendo desde los 80, ¿cierto? Desde los 80 que tenemos caídas de tasas, después cayeron fuerte para la crisis subprime, subieron en el 2013-2014 acá, tuvimos lo que llaman el taper tantrum, después tuvimos una aceleración económica desde mitad del 2016, que fue creciendo hasta que la guerra comercial se incrementó en septiembre del 2018, ¿cierto? Y de ahí vuelven a caer las tasas, pero se incrementa esta caída y rompe los mínimos históricos de tasa de 1,5, ¿cierto? Con el coronavirus, y vamos a tasas de 10 años a niveles de 0,5, que eran tasas bastante bajas para un promedio de 10 años, ¿cierto? Ya hacia final del año pasado, cuando se empezaba a ver la luz al final del túnel, nosotros anticipamos que la tasa durante el 2021 iba a alcanzar el 1,5, pero tampoco creíamos que iba a ser tan rápido. Sí nos posicionamos, y ustedes han estado presentes, hemos estado conversando de estar más cargados en sectores financieros, industriales, materiales, estar muy subponderado en bonos del tesoro y en bonos investment grade, y cargarnos más hacia high yield y a bonos corporativos emergentes, ¿cierto?
que eran los bonos que creíamos que estaban más protegidos para esta subida de tasa. Y bueno, finalmente lo que esperábamos que sucediera durante el año 2021 completo terminó pasando muy rápido durante febrero y comienzo de marzo, y la tasa pasó de terminar el año en 0,80 a niveles de 1,50. Hoy día, de hecho, en este momento la tasa está en 1,53 a 10 años, y esos niveles ya son más razonables y más en línea con los niveles más bajos que habíamos visto en la historia. Nosotros creemos que esta tasa puede seguir subiendo un poco más, pero ya la mayor parte de la subida ya se dio, digamos que el 80% de la subida ya se dio, y es por esto que la primera recomendación que yo les voy a hacer es que si tienen plata en money market en dólares, y no es caja que van a usar en los próximos 3 meses, sino que es plata que estamos pensando para para un año, para 2 años, y está ahí en caja rentando cero, nosotros ya estamos recomendando empezar a ver diferentes alternativas, sobre todo fondos balanceados en dólares. Tenemos algunos ahí que les podemos presentar también en la parrilla, los asesores los conocen, y de alguna forma creemos que ya es momento de empezar a construir posiciones, porque este sell-off, que es lo que nosotros veíamos que se iba a dar durante el 2021, como pueden ver aquí, ya en gran parte se dio, y si sube un poco más, ya las pérdidas van a ser súper acotadas, y el devengo que se dé día a día va a irlo compensando. Estas subidas de tasa también en un contexto en donde durante todo el 2020 la bolsa subió apoyada de manera importante con los quantitative easing, con los estímulos monetarios de los bancos centrales internacionales, ha hecho que también tambalee la rentabilidad, ¿cierto?, de la renta variable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando hemos tenido buenas noticias en las últimas semanas? Estas buenas noticias se han transformado en malas noticias para la renta variable, pero en realidad yo creo que es algo totalmente transitorio, y hay que seguir sobreponderando la renta variable por diferentes razones que les voy a mostrar ahora. Lo primero es que la tasa real, si bien esta es la tasa nominal, que es la que estábamos viendo, que es la tasa en dólares, la tasa ajustada por inflación en dólares en promedio a 10 años todavía sigue en niveles negativos, en niveles cercanos a menos 0,70, lo cual es un nivel súper atractivo todavía para invertir. O sea, si yo tengo inversiones que yo creo que van a ir creciendo con la inflación, por ejemplo, inversiones inmobiliarias o otro tipo de inversiones que normalmente están ajustadas por inflación y que rentan algo por sobre la inflación, hoy día los bonos linkeados a la inflación en Estados Unidos están negativos en 0,7%, lo cual normalmente sigue siendo súper estimulativo para la renta variable. En la historia, cuando uno ve la historia de los últimos 50 años, por ejemplo, subidas de tasas de interés reales, como esta subida que tenemos acá, que se da por debajo del 1, 1,5%, o sea, subidas que no rompen el 1% de esta línea naranja, normalmente generan aumento en la renta variable, generan muy buena rentabilidad en la renta variable. En este contexto de una volatilidad muy rápida, se generó una caída del S&P, una caída de las tecnológicas sobre todo, pero en general subidas, ¿cierto?, de tasa real son muy buenas para la renta variable, exceptuando cuando rompen niveles altos. O sea, cuando superamos el 1%, cuando superamos el 2%, ahí yo me preocuparía. En el contexto actual, yo me preocuparía cuando superemos a lo mejor el 0,5%, porque las tasas han venido en promedio a la baja. Pero mientras nos mantengamos con tasas de interés reales por debajo del 1%, todavía por debajo del 0% y subiendo, esto significa que se mantiene el estímulo monetario. De hecho, el ECB, el Banco Central Europeo, acaba de anunciar un aumento en la compra de papeles, un aumento en el estímulo de dinero, lo acaba de anunciar hace 20 minutos, eh, en un escenario de tasas todavía bajas. Entonces eso significa que el mundo está empezando a crecer con tasas que todavía son estimulativas. Eso apunta a todas luces a un muy buen año para la renta variable, pero no exento de volatilidad, como siempre pasa. Adicional a que esta tasa sube, ¿cierto?
y sube de alguna forma esta tasa de interés, subió la inflación esperada. Que suba la inflación esperada para la renta fija normalmente es malo, pero para la renta variable no necesariamente. Entonces mantenemos, como yo les decía, nuestro posicionamiento cargado más hacia la renta variable que hacia la renta fija, pero dentro de la renta fija la mayor parte de la subida ya pasó y es bueno empezar a construir posiciones de ahora en más, sobre todo desde caja, ¿cierto? Desde los money markets, desde la plata que uno tiene en la cuenta corriente, empezar a construir posiciones. ¿Por qué? Porque la inflación ya está alta, no creemos que vaya a subir mucho más en promedio y las tasas reales todavía se mantienen bajas. Adicional a eso, el mundo mantiene tasas muy bajas. En este caso, la línea naranja corresponde al Bund alemán, es la tasa, es el bono a 10 años alemán. Esta tasa es nominal, ni siquiera real. En Alemania, cada vez que el fisco emite un bono, lo emite a una tasa negativa. Eso quiere decir que en vez de tener que pagar intereses, recoge intereses, ¿ya? Eso es súper estimulativo para la economía, si bien cuando hay incertidumbre, cualquier estímulo de estos no es suficiente. Nosotros creemos que la economía europea va a despegar durante el segundo semestre, cuando ya la velocidad de las vacunas vaya aumentando, pero la buena noticia es que esto mantiene de alguna forma anclada la tasa de 10 años y creemos que es otra razón para pensar que la tasa de 10 años no va a superar el 2% en el corto plazo y que por lo mismo ya la mayor parte del sell-off se dio y hay que empezar a construir posiciones. Una cosa que sí ha pasado es que en la medida que las tasas han venido subiendo, que las tasas de interés han venido subiendo, el precio del oro ha venido cayendo. ¿Por qué ha pasado eso? Eso es natural y es porque el oro de alguna forma es la balanza contra la que se aprecian o deprecian todas las monedas en el mundo. El euro se puede apreciar o depreciar contra el dólar, el yen de Japón también apreciar o depreciar contra el dólar, pero de alguna forma cuando todas las monedas en todos los países se bajan las tasas, se estimula, se imprimen billetes de alguna forma. ¿Contra quién se devalúan todas las monedas al mismo tiempo? Es contra el oro. También uno podría decir contra el Bitcoin, ¿cierto? Pero ese es otro, esa harina de otro costal de alguna forma. El oro se apreció muy fuerte con la cantidad de bonos en el mundo que se estaban transando a tasas negativas. Y en la medida que las tasas han venido subiendo, el precio del oro ha venido cayendo y es posible que el precio del oro se mantenga en estos niveles o caiga un poco más hacia final del año en la medida que vaya consolidándose la reactivación y las tasas en el mundo tiendan a subir un poco más. No creo que vuelva a los niveles antiguos de 1300, pero sí puede mantenerse en estos niveles o incluso bordear los 1550. Son niveles que no me parecerían muy raros para el oro, ¿ya? ¿Por qué? Porque también esperamos que las tasas en el resto del mundo durante el segundo semestre tiendan a ir subiendo un poquito más, ¿ya? Esta dinámica de subidas de tasas es la más importante que hemos tenido durante el último tiempo y ha sido el driver, el motor principal del movimiento del resto de las clases de activos. No se puede entender lo que ha pasado en la rentabilidad a la fecha sin entender esto y por eso puse esto antes de la rentabilidad del año, que de alguna forma ha venido bastante bien, ¿cierto? Hemos tenido una buena rentabilidad en la renta variable, positiva al menos, en lo que va del año. Hemos pasado algunos sustos de alguna forma porque algunos días la renta variable se ha acercado a perder casi todo lo del año, pero estos últimos 3 días, cuando ya el mercado asumió que estas buenas noticias empiezan a ser buenas noticias y las tasas de interés, como yo les mostraba acá, subieron, pero ya se están estabilizando y ya lo peor pasó de alguna forma, la renta variable está empezando a reacelerar. La renta fija, como les anticipamos en los últimos webinars y en los últimos 6 meses probablemente,
ha tenido una rentabilidad negativa, sobre todo en los bonos del Tesoro y en los bonos investment grade, que son las clases de activos que yo les decía que había que disminuir posiciones de manera importante. Lo pusimos como gráficos de rentabilidad de largo plazo, lo pusimos como expectativas de rentabilidad de corto plazo, y nuestros fondos de renta fija internacional están muy subponderados en tesoros, están muy subponderados en bonos investment grade y bastante más cargados en bonos high yield y en bonos corporativos emergentes, y no tanto en bonos emergentes de países, que son los que más han sufrido. La dinámica más relevante que hemos tenido durante el año ha sido la de commodities, en donde el petróleo ha subido casi un 30%, un 27% en el WTI, casi un 28% en el Brent. Son subidas súper importantes asociadas a la reactivación económica que estamos viendo en el mundo, pero al mismo tiempo a una disciplina que ha mantenido la OPEP. En la medida que la OPEP pierda esa disciplina, eventualmente podríamos ver caídas del precio del petróleo a pesar de tener una reactivación en marcha, ¿ya? Hoy día la capacidad instalada de producir petróleo todavía sigue siendo más alta que la demanda de petróleo del mundo, pero como están reduciendo la oferta artificialmente, ¿cierto? Para controlar el precio hay que entender que la OPEP de alguna forma es un monopolio del petróleo en el mundo que maneja el precio. Eso, si pasara en un país, probablemente estaría penado por muchas, en otra cosa estaría penado por todas las reglas de comercio y de mercado abierto, pero en este caso, estos países no se rigen por ninguna ley internacional y deciden de alguna forma qué hacer con la cantidad de petróleo para de alguna forma ir manejando el precio. Ayer ya había algunas noticias que estaban apuntando a que Rusia eventualmente en mayo podía aumentar su producción. Entonces, la OPEP, cuando llega a estos niveles de precio, empieza a tener problemas de disciplina. A niveles de 30, de 40, todos están de acuerdo en reducir la producción, ya a niveles más cercanos a 70, como estamos hoy día. Hoy día el WTI está en 64,8 y el Brent está transando justo ahora en 68,5. La verdad, yo creo que es difícil que veamos aumentos adicionales del precio del petróleo que no sean transitorios. Puede ser que una semana, 2 semanas los precios suban un poco más, pero eso no va a mantenerse mucho más allá. El precio del oro, como yo les decía, en el año ha caído cerca de un 10%, a pesar de que todavía se mantiene mucho más arriba de lo que partió y en 12 meses seguimos 10% más arriba. El cobre ha sido el principal ganador de todo esto, que ha tenido una rentabilidad de un 26% durante el 2020 y un 18% durante este año. Ha sido la clase de activo más rentable, si uno lo considera desde comienzo del 2020, y esto es principalmente porque el consumo de cobre depende solamente de China y no del resto del mundo. 50% más o menos del consumo de cobre en el mundo lo hace China, y China sí está creciendo súper rápido. Eh, Estados Unidos consume diferentes commodities, y el consumo principal del cobre se da en China. Entonces, una reactivación rápida de China, como les dijimos, desde abril del año pasado, iba a empujar el precio del cobre. No sabíamos cuándo eso se iba a traducir en buenas rentabilidades para las bolsas, tanto en Chile como en Colombia, como en Perú, que son las principales productores de cobre, pero ya durante este año hemos visto cómo Perú y Chile van liderando el ranking de rentabilidades a nivel mundial. Yendo a los crecimientos que ya les comentaba, hay dos países que destacan de manera importante al resto del mundo en crecimiento este año, pero no solo este año, sino que a mí lo que más me gusta ver es cómo está, cuánto de lo que caímos el año pasado estamos recuperando, porque no vale crecer mucho este año, pero si caímos mucho el año pasado y el próximo año no vamos a crecer lo suficiente. Entonces, aquí hay dos grandes motores del mundo, que son Estados Unidos y China, y al mismo tiempo son los dos grandes países que están teniendo un crecimiento que alcanza la tendencia. Si han estado en otros webinars, yo siempre les muestro este nivel, que es cuánto de la caída vamos a recuperar, pero no necesariamente contra el cero, porque caer 5, subir 6 me deja en cero, pero en realidad yo eventualmente habría crecido 3 o 4 como crecimiento potencial. La buena noticia es que Estados Unidos y China
dado todos los estímulos que se han dado en la economía durante el 2020 y durante el 2021, van a crecer incluso por sobre lo que habrían crecido en promedio estos 3 años sin coronavirus. Para que tenga una idea, el estímulo en Estados Unidos es tan grande que el crecimiento entre el 2020, 2021 y 2022 va a ser 2% más alto que lo que se esperaba crecer sin coronavirus. Esto es bien contradictorio porque paramos la producción por un buen periodo y se explica principalmente porque la naturaleza de esta recesión no tiene que ver con el sector financiero, no tiene que ver con, no hay nadie a quien culpar o nadie a quien culpar de alguna forma, sino que esto es un shock exógeno, es un golpe que nos da la naturaleza de alguna forma, y en ese caso, la política, como les anticipamos desde marzo del año pasado, nosotros les decíamos, este shock es completamente diferente al resto y la reacción política va a ser muy diferente a la reacción que se dio el 2008. El 2008 solo hubo estímulo monetario y el estímulo fiscal que hubo fue acotado. Hoy día, con los estímulos que ya están aprobados en Estados Unidos, entre marzo del año pasado, noviembre del año pasado, más el estímulo que se acaba de aprobar ayer, lo que estamos viendo estímulos por el 25% del PIB. Eso quiere decir que aumentamos la deuda en 25% del PIB. ¿Esto es sano y sostenible en el largo plazo? Por supuesto que no. No podemos estar todos los años gastándonos 25% del PIB porque sería difícil contener eventualmente una inflación que podría darse más adelante o entender cómo es la dinámica de sustentabilidad de la deuda externa o de la deuda de Estados Unidos, no es externa, es interna, es en dólares. Eh, pero ahora lo que estamos viendo es que las expectativas de crecimiento para Estados Unidos durante el 2021 es de un 6,4% y para el próximo año se mantienen en 4,8%, cuando el crecimiento potencial de Estados Unidos es un 2%. Entonces tenemos un año que triplica el potencial y un año que duplica el potencial, entonces más que compensa la caída. En China, lo que pasa es que tenemos un crecimiento más bajo que el potencial en China está en torno a un 5,8%, y después tenemos un año que supera el potencial y en promedio terminamos un poquito más arriba del crecimiento potencial. El resto del mundo queda al debe y no va a recuperar probablemente la tendencia que teníamos hasta 4 o 5 años más, ¿ya? Para poder graficar mejor esto, porque yo creo que esto va a ayudar a entender cuál es la dinámica que estamos viendo, la línea naranja punteada sería el crecimiento que habría tenido Estados Unidos sin pandemia. No habríamos tenido ni la caída ni la subida, ¿ya? Sin pandemia, creciendo al 2% constantemente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Llegó la pandemia y se produjo una caída importante del PIB que se ha ido recuperando de manera rápida. Y cuando uno habla de la B corta, de la L, de la W, de todas estas letras, uno habla de esta línea azul oscura, ¿cierto? Tenemos una caída importante con una recuperación bastante marcada en B, que pensábamos que a lo mejor se iba a parecer más como el signo de Nike, ¿cierto? Pero en realidad con el estímulo que ya está aprobado, que es el estímulo más, supera incluso nuestras expectativas de 1,5 trillones de dólares, fue de 1,9 trillones de dólares, que es lo que apuntaba Biden desde un comienzo, ¿cierto? Lo que tuvimos finalmente es que es una recuperación que se va a ver parecida a una V, pero que incluso supera la tendencia. Sin estímulo adicional, nosotros esperábamos que el 2025 Estados Unidos alcanzara la tendencia que llevaba. Hoy día, con este estímulo adicional, durante este año ya superamos la tendencia y el 2022 se consolida este crecimiento. Esta línea punteada celeste clara es exactamente el camino que nosotros tenemos hoy día como más probable, dado el estímulo monetario de 1,9 trillones de dólares y considerando que todavía falta el paquete fiscal de 2 trillones de dólares a gastarse en 10 años, que es un paquete asociado a infraestructura que Biden también prometió en campaña. Uno de los paquetes importantes, antes de coronavirus, Biden ya venía anunciando que él quería ese paquete de infraestructura de en torno a 2 trillones de dólares
del cual, si no me equivoco, la mayor parte, el 80%, está repartido en dos. Infraestructura dura, ¿cierto? Caminos, carreteras, puertos, y en la otro 40% en energía verde. Así que vamos a ver un Estados Unidos que va a seguir creciendo bastante rápido, pero que probablemente este primer semestre va a ganarle a todos en el resto del mundo, y durante el segundo semestre vamos a ver probablemente Europa ir consolidándose también un poco más atrás, pero ir consolidando su crecimiento. En términos de PMIs, Estados Unidos sigue liderando, como yo les decía, pero podemos ver cómo Inglaterra, que había caído de manera importante en su PMI, en sus encuestas de corto plazo de crecimiento, asociado a la nueva cepa de pandemia, ¿cierto? Logra consolidarse y reactivarse y casi llegar al nivel de crecimiento. Este tipo de aceleraciones normalmente tienden a continuar, y nosotros esperamos que Inglaterra ya muestre niveles aún mejores de consolidación de crecimiento, y es por lo mismo que durante este mes aumentamos nuestra posición en Inglaterra, vendiendo un poco de todo en el mundo, ¿ya? Cuando uno vende un poco de todo, vende 60% Estados Unidos, porque Estados Unidos es el 60% del market cap o del tamaño de las bolsas del mundo. Así que de alguna forma traspasamos un poco desde Estados Unidos hacia el Reino Unido, no porque Estados Unidos no vaya a seguir creciendo de manera sólida, sino porque las valorizaciones de Inglaterra estaban muy baratas, y estábamos viendo cómo la consolidación de la vacuna iba a permitir el crecimiento, y eso iba a generar flujo hacia Inglaterra, y de hecho en este mes Inglaterra ha tenido ya una mejor rentabilidad que Estados Unidos. Una de las principales cicatrices, y siempre yo les decía que mi preocupación principal del coronavirus no era el crecimiento per se, que es lo que ya veíamos que Estados Unidos logró recuperar y que eso va a ayudar a que el resto del mundo vaya recuperando, sino que es el desempleo. El desempleo, cuando sube, tiende a costarle mucho más caer, porque cuando ya pasan 3, 6 meses de una persona desempleada, el mercado ya la empieza a mirar como que va perdiendo ciertos skills. Y de hecho, cuando ya uno tiene desempleos de más largo plazo, de 1 año o 2 años, normalmente muchos de los skills se van perdiendo, de las habilidades se van perdiendo, y por lo mismo las personas entran a cargos más bajos que los que tenían. Y esa ha sido una rama de investigación que se ha mantenido desde la crisis subprime hasta ahora, y por lo mismo era tan importante, y la Fed y el gobierno de Estados Unidos están tan empecinados en bajar el desempleo lo más rápido posible, aprobando todos estos estímulos que reactivan la economía. Durante el 2008, como yo les decía, teníamos a Bernanke en la Fed, y teníamos un secretario del Tesoro que apoyó la economía durante 1 año, pero después no fue políticamente aceptable seguir apoyando la economía. Hoy día tenemos a Powell, que va a mantener las tasas bajas, y tenemos a Janet Yellen, que estuvo en todo este periodo de mantener las tasas bajas en el Tesoro. Eso significa que tanto la Fed como el Tesoro americano, que es como los ministros de Hacienda, ¿cierto?, están empecinados y encaminados a disminuir el desempleo. Cuando uno ve la trayectoria de Janet Yellen, ella se ha dedicado mucho a investigar empleo, subempleo, tendencias de salarios, y está muy preocupada por los impactos de desigualdad que causó todos los quantitative easings que se hicieron desde el 2008 a la fecha, en donde Wall Street tuvo un rally importante, la gente que tenía acciones tuvo una muy buena rentabilidad y ganaron mucha plata, pero que Main Street, o sea, el ciudadano de a pie, no ha logrado despegar en términos de su salario, y el salario se ha mantenido constante por mucho tiempo. Yo estoy convencido de que Janet Yellen, en su periodo acompañando a Biden, ¿cierto?, va a intentar disminuir el desempleo, acompañado a Biden, que también quiere disminuir el desempleo, y probablemente van a, en jerga coloquial, van a poner toda la carne a la parrilla, van a poner todo lo que puedan para esto, y ya lo estamos viendo con la aprobación de estos 2 trillones de dólares, 1,9 trillones de dólares adicionales, y eso vemos que va a ir disminuyendo el empleo. El desempleo ya ha ido disminuyendo de 6,3 a 6,2 este último mes,
Creemos que a final del año vamos a terminar con tasas más cercanas a 5. Todavía falta espacio para llegar a los niveles anteriores, pero más que eso, hay un indicador de desempleo que yo creo que es el más importante y sobre todo, o sea, no es el más importante, es el segundo más importante, pero es el que yo creo que Yellen va a usar para mantener el estímulo fiscal y Powell va a usar para mantener el estímulo monetario, que es este indicador que le llaman U6. Este indicador de tasa de desempleo U6, a diferencia de la tasa U3, que es la naranja aquí, que es la tasa de desempleo que conocemos nosotros en todos nuestros países, que es la cantidad de personas que están buscando empleo dividido por la cantidad total de personas empleadas. Acá se incluyen las personas que están buscando empleo, pero se agregan personas que están trabajando part-time, pero que les gustaría trabajar full-time, y se agrega también personas que, si bien no están buscando empleo hoy, les gustaría, o si les ofrecieran un empleo, lo aceptarían. Entonces son personas que se desalentaron del mercado laboral, pero que si les ofrecen un trabajo, realmente trabajarían. Entonces ahí hay otra cantidad importante de personas que están desempleadas y que alcanzan hoy día a 11%. Entonces, en la medida que esta línea no caiga, nosotros creemos que la Fed no va a subir tasas y por lo mismo, nosotros creemos que la Fed no subiría tasas hasta el primer trimestre del 2023. ¿Ya? Las tasas se mantendrían en cero. Si bien el mercado lo ha ido adelantando, ellos estaban más en línea del segundo trimestre del 2023, hoy día están más en línea del cuarto trimestre del 2022. Pero más o menos esa fecha nosotros creemos que la Fed va a ser un poquito más cauta y va a mantener las tasas bajas hasta probablemente el primer trimestre del 2023 y deberían dejar de comprar bonos del tesoro, ¿cierto? Más cercano a la mitad del 2022. ¿Cuál es la preocupación que muchos tienen, dado todos estos estímulos monetarios, todos los estímulos fiscales que hemos visto, tasas bajas, todo? La preocupación natural es la inflación. Y claro, hace sentido porque la inflación en Estados Unidos va a alcanzar a mitad de año probablemente un 3,1%. Pero esa inflación que alcanza el 3,1% se diluye rápidamente y termina el año 2021 en un 2,4% y se mantiene en torno a un 2,4% que está bastante cercano al 2%. No es una inflación que esté descontrolada. Y de hecho, si uno lo ve con las medidas que más les gusta a la Fed, que son la medida del Core PCE, Core elimina alimentos y energía, lo que vemos es que este pic de inflación que alcanza un 3,1% en el IPC, porque principalmente los alimentos están moviendo hacia arriba la inflación, alcanzaría solamente al 2,3% y después se diluiría hasta un 2,1% y un 2,1% a final de 2022. Entonces, realmente la inflación está bastante controlada y más aún, Powell ha sido enfático en que la meta nueva o la forma nueva de ver la inflación por parte de la Fed es en promedios. Entonces, si ellos estuvieran viendo el promedio del 2020, 2021, 2022, todavía este promedio al final del 2022 se mantiene negativo y solamente en el 2023 podría empezar a subir. Si uno viera promedios de 5 años, también se mantendría negativo porque en los últimos años también la inflación en gran parte del tiempo estuvo por debajo del 2%. Entonces, hay preocupación de inflación, por supuesto, hay que tener un ojo en la inflación por todo el estímulo monetario que se ha dado, pero al parecer todas las estimaciones de inflación apuntan a inflaciones que no se escapan, no se descontrolan y que vuelven hacia final de año hacia algo bastante más normal, entendiendo que también estos estímulos monetarios se dan durante el 2000, estímulos monetarios y sobre todo fiscales se dan durante el 2021, pero después van perdiendo velocidad y el gasto del gobierno el 2022 cae de manera importante. Como les contaba, la Fed va a seguir comprando papeles, pero los que más están estimulando su economía son Europa y Japón e Inglaterra. Y uno dice, ¿quién compra todos estos bonos a tasas negativas? Y bueno, son los mismos bancos centrales. Esto suena
suena mal. O sea, el gobierno emite deuda a tasas negativas, el Banco Central se compra esa deuda a tasa negativa, suena mal, pero en la medida que no haya inflación y en la medida que todos los países lo están haciendo al mismo tiempo, como que no hay grandes consecuencias de desbalances en la economía, solamente lo que hace esto es generar mayor dinero disponible y ese mayor dinero disponible podría eventualmente generar alguna burbuja en algún sector económico o alguna parte de las bolsas que todavía no estamos viendo. Todavía las valorizaciones que estamos viendo en la mayor parte de las bolsas no se acerca a un nivel de burbuja. Como yo les decía en, no sé, diciembre del año pasado, lo único que a mí me parece ya cercano a un nivel caro de burbuja eran los bonos del tesoro de Estados Unidos, los bonos del tesoro de los países desarrollados a tasas negativas, pero ya han ido subiendo, se ha ido desinflando esa burbuja y por lo mismo creemos que este balance de quantitative easing, si bien de estímulos monetarios tan grandes, si bien por ahora no tiene consecuencias, es difícil entender qué es lo que va a pasar a largo plazo. Yo creo que la mayor dificultad se va a dar de aquí a 2 o 3 años más, cuando las tasas ya no sean negativas, sean tasas positivas, y cuando los gobiernos tengan que empezar a pagar esta deuda que se está creando hoy día. ¿Qué es lo que pasa también cuando algunos países emiten más deuda, los bancos centrales imprimen billetes en un país, en otro? Es que las monedas tienden a moverse, ¿cierto? El dólar tuvo una apreciación muy rápida durante el comienzo del 2020, muy marcada por el coronavirus, ¿cierto? Y el riesgo que hizo subir el dólar. Y en la medida que fue bajando el riesgo y que los otros países también se fueron consolidando y que Estados Unidos fue dando todos estos estímulos monetarios, el dólar se fue desinflando, ¿cierto? Fue perdiendo valor en esta línea celeste, pero con esta subida de tasa que hemos visto desde la segunda mitad de febrero hacia adelante y una parte de marzo, en conjunto con Estados Unidos como el gran país que lidera, ¿cierto? La vacunación y la reactivación y estos paquetes fiscales, lo que hemos visto ha sido una apreciación del dólar que también ha venido en línea con la caída del precio del oro y con caídas en precios del euro, del yen, ¿cierto? Y de la libra. Los países emergentes han mantenido más estables sus monedas, a pesar de que igual han tenido una pequeña caída. Nosotros creemos, y es algo que veníamos anunciando antes también, que el primer semestre el dólar no se va a seguir depreciando, eventualmente se podía apreciar, de hecho ya se ha apreciado un poco, porque Estados Unidos va más adelantado en el ciclo económico que el resto de los países, pero durante el segundo semestre creemos que el resto de los países se van a ir acercando en términos de su ciclo económico y que eventualmente podemos ver un nuevo periodo de debilidad del dólar en el segundo semestre o más cargado hacia el cuarto trimestre de este año y primer trimestre del próximo, en donde ya vamos a ver una vacunación más marcada en Europa y en Japón. No nos va a dar el tiempo para entrar en todo el detalle del paquete fiscal. Les voy a dejar la presentación, pero nosotros esperábamos que fuera 1,5 trillones de dólares un plan de consenso. Terminó siendo 1,9 trillones de dólares, lo cual nos deja dos cosas. Por un lado, un paquete fiscal súper potente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos muestra cómo los demócratas, todos los demócratas se alinearon detrás de Biden. Y eso es algo que no lo teníamos tan claro. Nosotros pensábamos que algunos demócratas más conservadores iban a ser más preocupados por este balance fiscal, por la deuda de largo plazo y que eventualmente se iba a terminar aprobando un paquete un poquito menor de 1,5 trillones de dólares. Se aprueba este paquete de 1,9 trillones de dólares que en su highlights, ¿cierto? Está los $1,400 para las personas, ¿cierto? Con ingresos de hasta $80,000, para padres solteros de hasta $120,000 y parejas casadas con hasta $160,000. Hay que recordar que en Estados Unidos se pueden hacer declaraciones de impuestos en conjuntos. Entonces, si una familia, básicamente, si una familia tiene $160,000 de ingresos, sea porque los dos padres trabajan y tienen 80,000 o
si es que tiene un conjunto 160.000, o para padres solteros 120.000. Es un paquete bastante, bastante potente que va a la vena, ¿cierto?, de la economía. Y aquí, como yo les decía, desde el punto de vista económico tenemos el impacto de los 1,9 trillones de dólares. Desde el punto de vista político tenemos un impacto que a mí me parece que es lo que yo les decía, que esta alineación de los demócratas que también puede generar una mayor probabilidad de este paquete adicional de infraestructura de 2 trillones de dólares, ¿cierto?, que deberíamos ver aprobado durante el segundo semestre. Y hay otra cosa que es súper relevante y que es bien importante para los mercados y tiene que ver con que en qué se va a usar esta plata, estos 1.400 dólares que llega a las personas, en qué se usa. Y en qué se usa es, las encuestas apuntan a que se va a usar para pagar deuda, ¿cierto? Disminuir deuda. Se va a usar para ahorrar un poco, pero el tercer y cuarto ítem es el que a mí me parece más interesante, que es, la gente dice que lo va a usar para comprar artículos electrónicos y también dice que lo va a usar para invertir en la bolsa. No sé si vieron el año pasado que cuando se aprobó el paquete, las bolsas subieron y sobre todo las tecnológicas subieron y se dio todo este auge de las acciones tecnológicas que se recomendaban a través de foros en que gente joven de 20, 25 años estaba aprovechando este paquete. Porque esto le llega a gente de 20 años que a lo mejor vive con sus papás y dice, bueno, aprovecho de invertirlo en la bolsa a través de estas plataformas tipo Robinhood, ¿cierto? Creo que este paquete también va a apoyar la tendencia que habíamos visto de caída de las tecnológicas, va a apoyar una devolución, por lo menos en parte de esta caída del precio de las tecnológicas, dado este paquete fiscal que ya va a estar disponible y que pronto va a estar en los bolsillos de las personas. Em, Dicho todo esto, la rentabilidad de la renta variable ha sido súper buena versus la renta fija. La línea roja nos muestra eso. Y ya estamos empezando a ver señales de que la renta variable está desalineándose un poco de estas expectativas que nos da el PMI manufacturero global, pero creemos que puede haber todavía una rentabilidad más alta de la renta variable sobre la renta fija en lo que viene de este año. Una pregunta que ha salido es si estamos en burbuja y si esta subida de tasas de alguna forma va a colapsar esta burbuja y va a descarrilar el rally o el bull market o este crecimiento de las bolsas. Y lo que hemos visto en la historia es que sí se han producido caídas de la bolsa, drawdowns del S&P, como pueden ver acá en naranjo, acá, pero siempre se han dado cuando la Fed sube la tasa y faltan un par de años para que la Fed realmente suba las tasas. Así que creemos que falta todavía para que podamos hablar de una burbuja y falta todavía para que podamos hablar de que la renta fija, las subidas de tasas de la Fed o la subida de tasa de los bonos del Tesoro van a terminar con este rally de la renta fija, más al contrario. Normalmente cuando la curva se aplana y cuando la tasa de 10 años se acerca a la tasa Fed o la tasa Fed se acerca a la tasa de 10 años, esta inversión de la curva que vimos no sé si se acuerdan, pero en agosto del 2018 y que la gente estaba preocupada aquí en algún momento y que se ha dado en otras recesiones, nosotros no creemos que esto se vaya a dar hasta más o menos finales del 2023, mitad del 2024. Entonces, las condiciones que vemos ahora de tasas hacia adelante como para descarrilar un rally de la renta variable o una subida de la renta variable no se darían como se han dado en la historia hasta probablemente final de 2023, comienzo del 2024, y de hecho lo que está pasando aleja estas dos tasas y ayuda a que no pase. Eso no quita volatilidad. Todos los años tenemos correcciones de las acciones de 10%, de 5%, eso pasa todo el tiempo. Pero que eso vaya a descarrilar el crecimiento y vaya a gatillar una recesión, una caída importante de 30, 40%, no lo vemos
hasta un plazo bastante más largo, y al mismo tiempo ese plazo más largo va a llegar al mismo tiempo probablemente que nos estemos empezando a cuestionar si la deuda de los países es sustentable. Entonces, ok, 2023 probablemente vamos a tener que preocuparnos si se adelanta en algún punto del 2022, pero yo creo que este año completo va a ser para estar overweight renta variable sobre renta fija, y no estamos cerca de una burbuja y no estamos cerca de que se reviente la burbuja o que se den las condiciones para reventar estos rallies. ¿Cómo ha sido la rentabilidad si uno la separa? Para ir ya fijando ideas más concretas de mercado. Hemos tenido a Chile como el de mayor rentabilidad durante el mes y durante el año. Perú con un febrero muy, muy bueno. Y hay dos países que a uno no le suenan tanto, que son Italia y España, que han tenido un febrero también muy, muy bueno. India también, por las mismas razones. Y uno se pregunta por qué Italia, India y España tuvieron un mes de febrero tan bueno cuando no están liderando las vacunas, cuando no están en un crecimiento tan sólido. Y es principalmente porque Italia y España en particular tienen una concentración de sus bolsas más altas del sector financiero. Son además países más cíclicos, más asociados al turismo, y en la medida que se va reactivando la economía, que vamos viendo una vacunación que se empieza a consolidar en el mundo, Italia y España, sobre todo por el sector financiero, se ven beneficiados y por eso suben tan fuerte. Y tenemos a nuestros amigos de China con algo negativo, a pesar de que el año va muy bueno, y Brasil, que ha tenido un año muy, muy malo, sobre todo por temas políticos. Hemos tenido la segunda oleada de contagio en Brasil con la variante P1, que es la variante brasileña, ¿cierto? Que le está golpeando bastante duro. Y eso, al 26 de febrero, había hecho que en el año Brasil cayera un 13,7%, con un real alcanzando niveles bastante depreciados. Acá no tenían este gráfico el real, así que se los voy a mostrar con esta pestaña de Bloomberg. Hemos tenido durante el año una depreciación bien marcada del real que llegó hasta 5,60 durante febrero, que se incrementó durante marzo, llegando hasta 5,80, con pérdidas más grandes de la bolsa brasileña, pero que ya con algunos consensos que se han dado y con estabilidad de las tasas afuera, hemos visto cómo el real brasileño ha tendido a ser el que más se aprecia. Y de hecho, si vemos el ETF brasileño, que es el producto más fácil para comprar, la bolsa brasileña, está teniendo una recuperación bien marcada y ya está quedando durante el mes positivo. Em, Podemos con esto calcular también cuánto es la rentabilidad del mes. Ya Brasil durante marzo está teniendo una rentabilidad de un 3,35. Nosotros seguimos convencidos de que todo el escenario, tanto económico como monetario, y de la vacuna, están dados para que Latinoamérica se consolide como el de mejor rentabilidad del año. En Brasil el tema político lo ha ensuciado, pero creemos que esto se va a recuperar durante el año y que vamos a tener una mejor, va a seguir consolidándose dentro de emergentes y dentro del resto del mundo, Latinoamérica como un todo, como una de las mejores regiones, a pesar de que lo que va del año no ha sido muy bueno. Los que han liderado eso ha sido, como yo les decía, Perú y Chile. Perú, a pesar de los vaivenes políticos de las elecciones que vienen cerca, ¿cierto? Ha logrado tener un muy buen febrero, eh, pero marzo ha sido un poquito más duro con ellos. En términos sectoriales, quise marcar acá los sectores en donde tenemos posiciones sobreponderadas y que venimos hace 6 meses recomendando. Nosotros hace un buen tiempo, hace 5 meses diría yo, fue más o menos comienzo de octubre y consolidado en noviembre. Estos son los sectores que estamos privilegiando: materiales, industriales y financieras. Y durante febrero también decidimos aumentar posiciones en energía, que ha sido el sector con mejor rentabilidad en lo que va del año. Partió enero mal y después febrero y marzo ha sido súper bueno para energía, bueno para financieras, bueno para industriales, bueno para materiales. Son sectores que
en general se clasifican como value, de valor, no de tanto crecimiento, sino de múltiplos más baratos. Así que nos ha ido bien, estamos generando valor en la renta variable y está pasando lo que veníamos anticipando que pasara. Nosotros creemos que van a seguir siendo estos sectores más cíclicos los que lideren la rentabilidad del año, pero ya las caídas de las tecnológicas creemos que están haciendo un piso y creemos que podríamos empezar a construir posiciones en tecnológicas también, pero el resto de los sectores menos cíclicos, ¿cierto? Más conservadores, más parecidos a un bono, como puede ser salud, servicios básicos, consumo básico, creemos que se van a mantener detrás durante todo el año, ¿ya? Así que se mantiene nuestra recomendación de sectores cíclicos para lo que queda del año y ya nos ha estado pagando bastante bien en rentabilidad. En términos de qué otras regiones mirar, como yo les decía, Europa nos parece que va a tener un año súper atractivo, pero que en la medida que no se consolide la vacunación, probablemente le va a costar un poquito más capturar los flujos internacionales. Pero en términos de expectativas de utilidades, se espera que las utilidades de Europa crezcan en torno a un 40% este año y los múltiplos que estamos viendo, o sea, las valorizaciones son atractivas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Es que si uno quiere alguna región, si uno piensa en regiones que van a tener probablemente rentabilidades por sobre el 10% e incluso por sobre el 20% durante este 2020, si se da lo que nosotros estamos anticipando, podría ser emergentes, como ya les venimos diciendo hace un tiempo, pero también Europa. Todavía no tenemos Europa sobreponderado porque estamos esperando que la dinámica entre Estados Unidos y Europa se vaya consolidando, Europa reacelerar y Estados Unidos perder velocidad en el ciclo, pero sí creemos que Europa y emergentes son cosas donde hay que estar mirando y donde hay que estar atentos para posicionarse. En renta fija, como pueden ver acá, casi todas las clases de activos con rentabilidades negativas en lo que va del año en estas líneas naranjas, algunos más, algunos menos, como yo les decía acá, investment grade, muy golpeados, bonos del tesoro, muy golpeados, ¿cierto? Y lo que ha estado sustentando la rentabilidad ha sido high yield, así que también, para que tengan una idea, en el fondo que maneja mi equipo, ¿cierto? Eh, en donde invertimos en renta fija balanceada a nivel mundial, nosotros ya llevamos un 1% adicional al benchmark este año, principalmente por no tener posiciones o tener muy pocas posiciones en bonos del tesoro, que han sido los más golpeados. Acá el benchmark tiene bonos del tesoro más largos. En general, esto ha sido bastante duro, ha sido un comienzo del año bastante duro, pero cuando las tasas van subiendo, esta era la curva de tasas en diciembre, la naranja, después en enero y después a finales de febrero, cuando las tasas ya tienen toda esta subida, es el momento de volver a comprar. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer en diciembre? Acortar duración, pasarse a caja, mantenerse en high yield, mantenerse en bonos corporativos latinoamericanos. Ha sido la política que hemos tomado nosotros, nos ha estado pagando. En ese conjunto tenemos un 1% de rentabilidad adicional en los productos que Credit Corp ofrece en los 3 países, ¿cierto? Pero hoy día la, la, la decisión es decir, ok, si yo me fui a caja en ese momento porque de alguna forma estaba preocupado con esta alza de tasas, este es el momento de volver a montarme porque ya los devengos están más altos y la yield, la tasa que yo puedo conseguir es mejor que la que podía conseguir antes y al mismo tiempo disminuyó el riesgo de que subiera la tasa. O sea, pasan las dos cosas. Teníamos tasas bajas que me daban un 0,8 o un 1% de rentabilidad. Hoy día esas tasas subieron 50 puntos base. Yo si invierto hoy día tengo una tasa de 50 puntos más alto, pero al mismo tiempo la potencial pérdida se disminuye. Entonces tengo mayor ganancia esperada y menos pérdida potencial. Así que ya es momento de empezar a construir posiciones en dólares, en bonos de renta fija.
Dicho eso, los spreads se mantienen en los niveles mínimos y nosotros seguimos buscando oportunidades en fondos activos que generen valor por sobre el resto de los fondos. Zenbi está un poquito más arriba del mínimo, High Yield de Estados Unidos un poco por debajo del mínimo, y estamos buscándole activamente alternativas al High Yield y probablemente nos movamos un poco más a Zenbi Latam y a bonos de países emergentes, que son los que todavía les queda un poco más de espacio de spread versus la historia. Resumiendo un poco el posicionamiento que tenemos hoy día, estamos sobreponderando renta variable, subponderando renta fija. Dentro de la renta fija seguimos subponderando los bonos del tesoro. Este es un posicionamiento que hemos tenido por un buen tiempo. Estamos subponderando los bonos de grado de inversión de Estados Unidos, ¿cierto? Estamos sobreponderando los bonos high yield. Estamos buscando una alternativa válida porque ya la mayor parte de nuestra sobreponderación está en bonos corporativos emergentes y sobre todo en bonos corporativos latinoamericanos, que siguen siendo las mejores tasas del mercado. No los investment grade, sino que más los high yield. Obviamente todo esto está dentro del perfil de riesgo de cada uno. Yo no les voy a decir vayan a invertir en acciones si ustedes son súper conservadores, pero dentro de cada uno de los perfiles de riesgo, comprar un poco más de bonos high yield latinoamericanos, no bonos tanto bonos investment grade latinoamericanos, sino más bonos high yield latinoamericanos, y también bonos como yo les decía, un poquito a lo mejor más largo, saliéndose de la renta fija más tradicional. Cuando yo recomiendo bonos high yield latinoamericanos, siempre mi recomendación es hacerlo de manera súper diversificada, no comprar bonos puntuales, porque los bonos puntuales pueden tener algún problema puntual que desarmen un 20% del portafolio. O sea, si yo tengo 5 bonos, no estoy diversificado. Una diversificación real en bonos high yield es cuando yo tengo 40 bonos, no 5 bonos. Y 40 bonos requieren un portafolio súper grande. O sea, para comprar 40 bonos a $200.000 se requieren por lo menos 8 millones de dólares. Son montos difíciles de conseguir para muchos. Entonces, en general, nuestra recomendación es ir a través de productos diversificados, sea vía los fondos de terceros que les ofrecemos normalmente o sea vía los fondos de Credit Corp, que en principio, para que tengan ustedes una idea, los fondos high yield nunca toman una concentración de más de 3% de un portafolio y usualmente tienen entre 50 y 80 emisores diferentes en el portafolio. Entonces, rápidamente alcanzan la diversificación que yo les recomiendo. Y dentro de la renta variable, como yo les decía, compramos un poco de Reino Unido, no nos alcanza a dejar overweight tan marcado, ¿cierto? Porque un overweight ya sería con un 2%, compramos un 1% y disminuimos un poco de todo, y eso nos deja un poco underweight Estados Unidos para cargarnos más en los lugares más cíclicos que yo les comentaba. Dentro de Estados Unidos, seguimos recomendando los sectores que están aquí marcados, perdón, materiales, industriales, financieras. Energía es algo cíclico que nosotros entramos, pero que también eventualmente vamos a salir pronto. Si ya no entraron o si no tienen la capacidad de entrar y salir rápido, creo que me concentraría en financieras, industriales y materiales, y eventualmente un poco de todo. O sea, uno puede también comprar el ETF que compra un poco de todo, que puede ser el SPY, por ejemplo, que compra el SPY, que compra un poco de todas las acciones, pero seguimos recomendando mantenernos sobreponderados en renta variable, e incluso yo creo que caídas de la bolsa son oportunidades de compra. Ya vimos que el S&P cayó estas últimas semanas y ha ido recuperando y ha sido más una oportunidad de compra que un momento de salir. Miren, para terminar, este es el gráfico del S&P. Tuvimos una caída desde mitad de febrero hacia adelante por la subida de tasas, por la velocidad de la subida de tasas, pero como bien yo les decía, esta subida de tasas se enmarca todavía en un escenario de tasas muy bajas y por lo mismo la bolsa hoy día está alcanzando nuevos máximos históricos de nuevo. Eso era lo que tenía para contarles, Antonio. No sé si ya vamos a preguntas para que alcancemos en 1 hora y media hacer todo el...
Excelente, muchas gracias. Vamos a las preguntas que nos han ido llegando y les recuerdo a todos que tienen en la parte inferior de sus pantallas el botón de preguntas y respuestas o de Q&A para hacerlas. Eh, a ver, Klaus, muchas preguntas que me han llegado están relacionadas con el tema de la inyección fiscal en Estados Unidos. Y si esta inyección fiscal puede generar algún tipo de burbuja, porque finalmente no hemos visto una inflación a nivel de la canasta básica de consumo, pero podría estar habiendo una inflación de activos, una inflación en los mercados de valores. A ver, en general, la política monetaria y todo lo que ha hecho la Fed ha tenido más impacto en los valores que la política fiscal. Lo que ha pasado en general los últimos 10 años es que hemos tenido una Fed que en promedio ha sido muy estimulativa, que ha generado bastante inflación en los mercados financieros, pero que no, eso no se ha traducido en inflación en la economía real. De hecho, la economía real ha mantenido inflaciones bajas. Este paquete fiscal, de alguna forma, lo que va a hacer es intentar transferir crecimiento e inflación a la economía real. La verdad, hemos tenido tan baja inflación los últimos 10 años en promedio que hoy día no se ve nada muy caro. Y en el mercado financiero, como yo les decía, no estamos ni siquiera cercanos a niveles de burbuja. Para tener una idea, ¿qué es lo que ha pasado? Es que las compañías de Estados Unidos han generado muchas utilidades, ha crecido mucho la utilidad. Entonces, cuando uno compara el precio del S&P con las utilidades del S&P, hoy día están en niveles que uno podría catalogar como sanos y muy diferente a los niveles alcanzados, por ejemplo, el 2000, cuando el 2000 realmente las compañías tecnológicas valían menos que ahora nominalmente, pero comparado con las utilidades que generaban, valían mucho más. Apple, por ejemplo, uno podría decir que Apple es una compañía cara, porque vale mucho, ¿cierto? Porque ha subido mucho de precio, pero realmente eh, cuando uno lo compara con las utilidades que han generado, no se ve tanto. Aquí les voy a mostrar una pantalla que yo creo que va a ayudar porque creo que es importante que tengamos apoyo visual en esto que no es tan fácil de digerir. Em, para que tengan una idea, ¿qué es lo que es este gráfico? Este gráfico lo que nos muestra, a ver, déjenme. Este gráfico lo que nos muestra es el precio-utilidad. ¿Qué es el precio-utilidad? Es el precio del S&P dividido por su nivel de utilidad. Y si bien estamos más alto que en el promedio es en torno a 17, los números de 21 están muy distantes de números alcanzados de 30, 40, 50 en torno al 2000. Entonces, si bien uno puede decir que las acciones están en promedio caras, por decirlo así, están menos caras que la renta fija. Estamos en un escenario cíclico de mucho crecimiento que justifica este nivel alto del S&P. Y si uno pone acciones puntuales como Apple, por ejemplo, en este mismo indicador, uno puede decir Apple es una acción cara, ¿cierto? Uh-huh. Apple tiene 26 veces precio-utilidad. Las compañías tecnológicas que alcanzaron a ser las más importantes en el 2000 estaban en precio de utilidad de entre 50 y 100. O sea, el 2000 pagábamos 100 años, hoy día pagamos 25 años. El 2000, la tasa de interés, el Treasury a 10 años, estaba en torno al 5%. Hoy día está en torno al 1%, 1,5%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace un promedio de dividendos descontados, por ejemplo, hoy día el precio de Apple o el precio del S&P son precios que son justificables con un crecimiento que están teniendo y las tasas que tenemos. El 2000 no eran ni cercanos a justificables. Entonces uno podría decir, esto está un poco más barato, esto está un poco más caro, pero no estamos ni cercanos a burbujas. Perfecto, entonces tiene espacio el S&P 500 para seguir subiendo este año.
Hay hartas proyecciones que apuntan a entre 4.300 y 4.500 de fin de año. Eh, eh, yo no quiero dar un número porque después me lo cobran, pero De de acuerdo, alguna forma, dice el si uno mercado. tuviera que ponerle un número, hay muchas razones por las que el S&P podría llegar a niveles de 4.300, 4.400, y esos son, si uno pone el gráfico aquí y uno dice cuánto es este upside, para llegar, por ejemplo, a niveles de 4.000, por ejemplo, hasta 4.250 tenemos 8% adicional, Ujú. hasta 4.400 tenemos 11% adicional. O sea, espacio para más rentabilidad hay. ¿Esto se va a dar en línea recta? Por supuesto que no. Vamos a seguir teniendo volatilidad y puede ser que esto no se dé en diciembre, puede ser que se dé en enero del 2022 o que se dé en octubre del 2021. El pic de la bolsa se va a dar bastante más adelante que hoy día y si somos disciplinados y mantenemos inversiones de largo plazo, yo estoy convencido que mantener posiciones de renta variable es lo que hace sentido. De acuerdo. Relacionado con ese tema y la inyección fiscal tan grande que está habiendo, esta carga fiscal eventualmente tiene que trasladarse en un futuro a mayores impuestos para la gente, porque tiene que pagarse de algún lado o vía una reducción del déficit, vía menor gasto. Entonces, eventualmente, esto tiene que pasarte la factura por algún lado. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, siempre ese es como claramente la preocupación que tenemos todos de cómo se paga esta fiesta, porque de alguna forma estamos teniendo política monetaria muy estimulativa, política fiscal muy estimulativa, y la verdad no hay un consenso entre los grandes economistas de qué es lo que viene, porque tampoco hay un consenso de cuál es el impacto, porque si uno se endeuda y eso se transfiere realmente a crecimiento y hay un multiplicador de crecimiento, tal vez no es tan terrible, sobre todo en un escenario de tasas tan bajas. Entonces, si las tasas se mantienen en niveles más bajos que el crecimiento real, como que no es tan terrible la deuda, ¿sí? El problema es que si no logramos mantener la productividad que haga que el crecimiento se mantenga en el tiempo y las tasas de interés tienden a subir y el crecimiento no, eso genera algo bastante menos sostenible. Dicho eso, yo me acuerdo del webinar de marzo del 2020, la lámina final era cuáles eran mis preocupaciones de mediano plazo, y una de mis preocupaciones es qué vamos a hacer con toda esta deuda. Eh, Me preocupa menos Estados Unidos, me preocupa más otros países europeos, emergentes, que es más difícil conseguir la deuda. Estados Unidos, de alguna forma, a ver, sinceramente, la deuda que tiene Estados Unidos no es pagable, no es algo que se pueda pagar. La buena noticia para Estados Unidos es que ellos se endeudan en tasas nominales, no en tasas reales. Por ejemplo, en Chile hay muchas tasas reales, en Colombia hay muchas tasas reales, en Perú no tanto, en Perú es más en dólares y en soles. Entonces, cuando uno se endeuda en su moneda, tiene la ventaja que la inflación va licuando la deuda. Entonces, si yo me endeudo con 100, pero hay inflación, en 20 años más esos 100 ya no son 100. Pero no hay inflación. Pero es que si no hay inflación, tampoco hay tanto problema con las tasas. Entonces, Ok, o hay inflación o hay tasas, como que el escenario en donde no hay inflación, pero las tasas son altas, no existe. de ¿Cierto? Ese es el acuerdo. escenario malo. Es un escenario en donde no hay inflación, pero las tasas son altas. Entonces, o hay inflación y las tasas son altas y se licúa la deuda por el lado de la inflación, o no hay inflación y las tasas se mantienen bajas y lo que tú vas pagando anualmente se mantiene bajo. Perfecto. Klaus, vamos a otro grupo de preguntas justamente relacionado con el tema de la inflación. Acá dice, algunos clientes mencionan, ¿no? Que ven inflación en commodities agrícolas, tipo el maíz, la soya, la leche en polvo, el papel. ¿Esto es por un efecto más de demanda o es un déficit de oferta? ¿Por dónde están viniendo estos temas inflacionarios? Yo no he ido en particular a cada uno de los commodities, pero claramente hay una inflación de alimentos y la inflación de alimentos es la más preocupante de alguna forma que hoy día estamos viendo.
Aquí les quiero mostrar de nuevo la lámina de inflación. Cuando uno ve el IPC, el índice del precio al consumidor, ¿cierto? Incluye alimentos y de hecho la parte de alimentos es la que está jalando hacia arriba de alguna forma toda la inflación, porque cuando yo le quito alimentos y energía y me voy acá a la derecha, la inflación está en torno al 2%. Nosotros estamos viendo que ha habido disrupción de oferta en todo. O sea, yo no podría decir en la soya en particular, en trigo en particular, en todo estamos viendo disrupciones de oferta porque la segunda ola de coronavirus en el hemisferio norte fue fuerte, eh, pero, pero por ejemplo en China estaba revisando los precios de alimentos en China ayer y no están subiendo tan fuerte. Lo que tenemos es probablemente una combinación de un dólar más débil que el año pasado, junto con una cantidad de estímulo de dinero disponible que no ha caído tanto como la oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el mundo se paraliza, pero el gobierno se pone con el dinero, no es que ese dinero haga mágicamente que aumente la producción. Entonces, eso genera inflación de bienes. Y también hay otras inflaciones de bienes. No sé si han escuchado hablar de la escasez de chips que hay dando vuelta en el mundo, de chips para computadores, para autos. Hoy día las cadenas productivas de las automotoras, por ejemplo, están paradas porque no tienen chips para hacer los computadores del auto, los sensores del auto. Entonces, como ya ningún auto sale sin todos esos sistemas de seguridad, no están pudiendo hacer autos porque no hay chips y no va a haber chips suficientes hasta julio. Entonces, la cadena productiva de autos no se va a recuperar desde julio hacia adelante y así estamos viendo que en el mundo los autos usados están aumentando de precio. O sea, hay varias cosas, varias cadenas productivas que se han visto rotas o disrumpidas, ¿cierto? Y que lo vamos a seguir viendo los impactos de eso durante todo el 2021. O sea, tiene Durante el mayor resultado por 2022 creemos que oferta. eso va a mejorar y por lo mismo la inflación va a ceder. Perfecto. Vamos avanzando, porque tengo varias preguntas y quisiera tocar la mayor parte de ellas. Acá tengo todo otro grupo de preguntas relacionadas con el tema del oro. ¿Por qué el oro ha dejado de brillar? Que es un tema de que el Bitcoin probablemente haya tomado parcialmente ese lugar. ¿Esa demanda de criptomonedas puede ser por miedo a la inflación? Yo creo, yo creo que van por caminos separados. La cantidad de plata en bitcoins ha aumentado harto, pero todavía no se compara con los grandes asset class del mundo. Y principalmente la caída del precio del oro tiene que ver con el aumento de tasas a nivel mundial que se ha dado durante este año. Lo mencioné al principio. Tiene que pensar lo siguiente, en un ejemplo simple, si yo soy una persona que tengo $1.000.000 y soy súper conservador, tengo dos opciones. Compro el bono del tesoro, soy un alemán, compro el bono del tesoro a 3 años de mi país o compro oro. Si el bono a 3 años de mi país tiene una tasa negativa y el oro no tiene tasa negativa, entonces, la alternativa es guardar la plata debajo del colchón, como dicen, ¿cierto? Cuando la tasa de interés es negativa, yo prefiero el oro porque su tasa de interés es cero. Pero en el momento en que las tasas empiezan a ser positivas, hay gente que dice, bueno, ahora me cambio a algo que tiene una tasa de interés positiva. Entonces, en realidad lo que ha pasado en el mundo es que la cantidad de bonos a tasa de interés negativa ha venido cayendo. Llegamos hasta casi 20 trillones de dólares con bonos de tasa de interés negativa. Puede que me quede corto. Eso subió consistentemente mientras el precio del oro subió y ahora vino a la baja. Como yo les decía, probablemente durante este año las tasas sigan subiendo y probablemente el precio del oro siga cayendo en alguna medida. Probablemente igual no alcancemos los niveles anteriores porque la cantidad de liquidez que hay en el mundo sigue siendo alta. Ujú. De acuerdo. Klaus, ¿hay riesgos en bonos, de invertir en bonos emergentes? Porque los tipos de cambio, como has mencionado, en algunos países vienen subiendo, las tasas se pueden incrementar y esto puede golpear mucho a la renta fija emergente. ¿No es mejor estar en bonos americanos especulativos de corto plazo, lo que se denomina US High Yield Short Duration, en vez de en mercados emergentes, en bonos de mercados emergentes? A ver, en una primera mirada, sí.
en una primera mirada uno diría, claro, o sea, lo que hace más sentido hoy día desde el punto de vista de los fundamentales es invertir en bonos high yield emergentes, o sea, bonos high yield americanos, y uno también puede decir short duration, hoy día ya con la subida de tasa ya no me complica tampoco si no son tan short duration y son de duración normal. Hay que entender que los bonos high yield, el índice high yield americano o el ETF de high yield en dólares, tiene una duración promedio de 3,7 años. Tampoco es un índice largo. Lo que sí quería mostrarle esta lámina, que a lo mejor pasé muy rápida, que es en donde está el spread de los bonos high yield. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo hoy día en bonos corporativos latinoamericanos en dólares, no estoy recomendando en moneda local, sigo recomendando en dólares. Yo creo que falta un poco para decir vamos a comprar bonos emergentes en moneda local, Ujú. pero en dólares tenemos bonos corporativos latinoamericanos con 400 puntos de spread, cuando en Estados Unidos estamos en 300 puntos de spread. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? En promedio, los bonos high yield de Estados Unidos tienen una tasa que está por debajo del 5% más bajo histórico. Ujú. ¿Sí? O sea, está en el percentil 1 o 2 o 3, ¿sí? Mientras que en CENBI, en general, en bonos corporativos emergentes, estamos en un percentil más parecido entre un 10 y un 15%. Entonces, si uno pensara cuál de los dos les queda un poquito más de compresión de spread, los bonos corporativos emergentes todavía les queda algo por correr en términos de spread, y la verdad, la recomendación son los dos. O sea, los dos nos parecen súper atractivos, nos parecen más atractivos que los bonos investment grade, que también están igual de caros, pero la base de spread es más baja. Aquí estamos hablando de spreads más cercanos a 80 puntos base, acá estamos hablando de spreads más cercanos a 300 puntos base, y en LATAM estamos hablando de spreads más cercanos a 350 puntos básicos. Hay más spread donde agarrarse, y eso el spread donde agarrarse tiene dos cosas. Uno, que te permite que la compresión de spread cíclica que creemos que se va a dar durante este año genera rentabilidad, pero además te da más rentabilidad. Entonces, como tienes más rentabilidad, no se nota tanto al final del mes si subió un poco la tasa. Pero los dos me gustan. Todavía no estamos recomendando bonos en moneda local, Ujú. ¿sí? Estamos recomendando más bonos en dólares. Y de hecho, algo que conversábamos con Antonio hace un rato, nos han preguntado harto cuándo empezar a comprar dólares. Yo creo que en Chile y en Colombia es ya. O sea, ya hay que empezar a construir posiciones en dólares. Y en Perú yo empezaría, pero un poco más lento. O sea, si yo quiero construir un portafolio de $100, por decirlo así, yo en Chile y en Colombia compraría 30, y a lo mejor en Perú compraría 20, y iría así aumentando posiciones. En Perú es el único país que nos da un poquito más de apreciación todavía. Creemos que el precio justo está un poco más cerca de 3.40, mientras que en Chile y en Colombia estamos ya cercanos al precio justo. Pero siempre la volatilidad de la moneda es alta, y si quieren construir portafolios de largo plazo, yo empezaría ahora a hacerlo con un poco, y diría, si es que nos acercamos a esos niveles que yo les mencionaba, más cercanos a 3.40 en Perú, a lo mejor acelerar de nuevo un poco más, pero si uno es, pero la verdad ya son niveles razonables para empezar a construir posiciones. A lo mejor en plena pandemia el año pasado no eran los mejores niveles para construir posiciones. Perfecto, nos quedan un par de minutos, así que vamos a avanzar rápido. Claramente es muy importante el tema de diversificar los portafolios, no hacer market timing, no jugarse por una clase de activo con otra. Hemos visto en tu presentación cómo financieras y energías son los sectores más beneficiados en este inicio de año, y que son los sectores de los cuales uno quería huir el año pasado, ¿no? Entonces, Claro. justamente hay que ser contrarian, hay que estar invertido en todas clases de activos. Sin embargo, vemos bastante positivo en la parte de acciones americanas por todos los fundamentos que hay detrás, ya que ha recibido muchas preguntas respecto de cómo jugar a las acciones americanas este año, cómo exponernos. ¿Es a través del índice pasivo, el S&P 500? ¿Es jugar a través de fondos más activos? ¿Es jugar más la estrategia value, growth, estar más en financieras? No sé si nos puedes comentar un poco cómo Sí, claro. expondrías a la renta variable americana. Sí, nosotros seguimos recomendando
de partida, portafolios más diversificados que solo renta variable americana. O sea, nosotros recomendamos portafolios más diversificados que incluyan todas las clases de activos, porque Estados Unidos cuenta a lo mejor el 60% de la historia, pero no cuenta toda la historia de la renta variable, y probablemente este año vamos a encontrar varios lugares que van a rentar más que Estados Unidos, sobre todo de aquí hacia adelante. ¿Ya? Porque Estados Unidos le ha sacado ventaja a algunos lugares en esta partida. Pero dentro de Estados Unidos, respondiendo a la pregunta más directamente, nosotros seguimos creyendo que los sectores cíclicos tienen por recuperar. Seguimos privilegiando financieras, industriales y materiales. Financieras ha tenido un súper buen rally. A lo mejor uno puede esperar alguna corrección antes de entrar. Eh, pero a los niveles actuales, después de la caída de las tecnológicas, ya también nos parece atractivo. Por lo mismo, que no me parecería mala idea jugar a través de algún ETF value, por ejemplo, o los mismos sectoriales de financiera, industriales, materiales, y no me molestaría, me parece interesante algún fondo activo que recoja cosas tecnológicas, porque a lo mejor en financiera, industrial y materiales hay algo de espacio para los fondos activos, pero creo que en tecnología, en sectores que están siendo constantemente disrumpidos, hace más sentido comprar fondos activos. Entonces, de hecho, lo que nosotros tenemos en el portafolio hoy día, en el fondo, voy a pasar el comercial completo. Nosotros tenemos un fondo que es 100% renta fija internacional. Tenemos 3 fondos que están basados en Perú, pero también los tenemos en Caimán, los podemos comprar a través de las plataformas internacionales, equivalente al Visión 1, Visión 2, Visión 3, que son mix entre renta fija y renta variable. Y tenemos un fondo que es solamente renta variable internacional, que se llama globales o acciones globales o acciones internacionales, dependiendo del país. Eh, pero en ese fondo lo que tenemos es el ETF de financieras, el ETF de materiales, el ETF de industriales, un poco del ETF de energía, que yo les decía, para largo plazo no tanto, corto plazo sí, y tenemos un fondo activo de Morgan Stanley, que es el Morgan Stanley US Advantage, que es de Estados Unidos, pero que está mucho más cargado a tecnología y a growth. Entonces, esa es realmente lo que tenemos hoy día en cartera, que yo creo que es la mejor recomendación que les puedo dar. Excelente. Y para ir cerrando, la última pregunta sobre la renta variable emergente. Hemos visto que este año la latinoamericana viene golpeada. Ya he mencionado un poco los países que están más golpeados, Brasil principalmente, que es el más grande. Pero ¿cómo ves la renta variable asiática? De repente hay que jugar la renta variable emergente más hacia el Asia que hacia Latinoamérica. O viene más de contado la latinoamericana y hay que Claro. invertir ahí dando ese view contrarian justamente porque nos vamos a beneficiar a largo plazo. A mí me gusta ser contrarian, pero la recomendación hoy día es tomar un poquito de ambas. La verdad, creo que emergente va a tener un buen rally. Asia emergente venía caro a final de enero, a mitad de febrero. Se pegó una corrección importante. Asia emergente también. Así que creo que los dos están en puntos atractivos. A lo mejor lo que es el complemento, que es Europa emergente, ya ha tenido una buena rentabilidad en esta pasada por la subida del precio del petróleo, porque estaba apalancado a Rusia y a Israel, que son por un lado el país con más vacunas y el otro lado el país más asociado al petróleo. Entonces, ambos, Asia emergente y Latinoamérica, son países súper atractivos, son perfiles de riesgo diferentes. Asia es un poquito más conservador, pero va a entregar menos upside. LATAM ha sido más volátil, pero el día que suba, va a subir súper rápido. Entonces es preferible mantenerse invertido en el largo plazo, tener los dos, y en ambos casos con fondos activos. Exacto. Porque fondos activos en mercados emergentes normalmente tienden a ganarle a los fondos pasivos, mientras que en mercados desarrollados vale más la pena los fondos pasivos, que al mismo tiempo son súper, súper atractivos en términos de precio. Excelente, Klaus. Buenísimo. Sí, desde asesoría nosotros también, nuestra recomendación siempre a los clientes es diversificar, estar en todas clases de activos y esos son los portafolios que a largo plazo son los que tienen los mejores resultados y la menor volatilidad posible para el perfil de riesgo de los clientes. Hemos tenido muchísimas preguntas y muy interesantes. Les agradezco mucho a todos nuestros clientes que han participado el día de hoy. Seguramente algunas se han quedado sin responder, pero yo los animo a que dirijan esas preguntas a sus banqueros, asesores, para que a través de ellos y junto con Klaus podamos darles respuesta. Sin más, quiero agradecerte, Klaus, por la presentación del día de hoy, a nuestros clientes por habernos acompañado. Les haremos llegar el link de esta grabación y no se olviden, por favor, de contestar la encuesta al terminar este webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien, un gusto como siempre. Que estén muy bien.
Adiós. Adiós.